Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo a la presentación de esta tarde. Primero, en lo que se va conectando la gente, una pequeña introducción. Bueno, estamos aquí muy contentos una tarde más de estar con nuestros clientes y presentar otro de nuestros webinars. Mi nombre es Jaime Aritio, yo soy subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco y hoy voy a estar, como ya es habitual, moderando este webinar. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, nos la dejan por escrito a través del chat y vamos a tratar de resolverlas todas hacia el final de la presentación. En caso no nos dé tiempo a resolverlas todas, les vamos a facilitar una dirección de email a las que nos pueden escribir directamente y nosotros con gusto resolver caso por caso cualquier inquietud. Bueno, es un gusto también presentarles una tarde más a César Romero, que es jefe de Research en Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa y que nos va a estar un poquito hablando en el día de hoy sobre cómo está el mercado de commodities. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, se escucha todo bien, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto, nuevamente. Estupendo, muchísimas gracias, César. Bueno, para quienes se conectan por primera vez a alguno de nuestros webinars, brevemente sobre la firma, ¿no? Renta 4 es una sociedad agente de bolsa autorizada por la Superintendencia para el Mercado de Valores y filial del grupo bancario español Renta 4, ¿vale? Que es el primer banco especializado en inversión en España, con más de 35 años ya de trayectoria y más de 25.000 millones de activos de dólares en activos bajo administración y custodia. Actualmente tenemos más de 60 oficinas comerciales repartidas entre España, Perú, Chile, Colombia y Luxemburgo, desde las cuales atendemos ya a más de 100.000 clientes. Bueno, dando un poquito ya más paso a la conferencia de hoy, hemos querido organizar esta conferencia, esta charla, para comentarles un poco a los clientes, a los interesados en general, qué está pasando con el mercado de commodities, ¿no? El mercado de commodities, como ya sabemos, es el mercado de las materias primas, donde yo creo que los casos más destacables podrían ser, por ejemplo, el caso del petróleo, que si no me equivoco, en abril de 2020, poco después de comenzar los confinamientos, el precio del futuro alcanzó por primera vez en su historia el territorio negativo y bueno, pues desde ese momento ha venido protagonizando uno de los rallies más espectaculares, por lo menos desde que yo estoy trabajando en esto, y yo creo que en términos comparativos con otros commodities también muy importante, ¿no? Otras materias primas de las que vamos a estar hablando esta tarde, pues va a ser del oro, va a ser también del trigo, que tampoco se habla tanto, pero es el que más mayor subida, más rally ha estado experimentando. Y bueno, vamos a estar un poco comentando los factores que hay detrás de este alza. Bueno, pues como todos ya sabemos, hay temas de las cadenas de suministro globales, ¿no? Pues que hemos ido hablando ya en algunos eventos anteriores. Y también, pues bueno, la reciente o relativamente reciente guerra que hay en Ucrania, ¿no? Donde Rusia juega un papel muy importante a nivel global como productor y exportador de muchas de estas materias primas. Así que bueno, sin mayor preámbulo, voy a dar paso a César para que nos cuente un poquito más sobre el análisis que se ha realizado desde el área de research y cómo estamos viendo este mercado. Adelante, César. Gracias, Jaime. Ok, entonces les voy a comentar más o menos cómo estaríamos viendo la presentación en este caso. Vamos a empezar haciendo una información breve sobre exportaciones e importaciones. Vamos a hablar, como mencionó Jaime, petróleo, cobre, trigo, un poco del oro también. Y finalmente un resumen de lo último sobre lo concerniente a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, más o menos vamos a intentar de hacerlo un poco más informativo, igual explicando lo principal, dando opciones de inversión, pero sobre todo tratar de explicar un poco qué son los commodities, de dónde vienen, por qué están creciendo, por qué podrían caer. Esto acá principalmente, ¿no? Sobre todo el comercio mundial al respecto. Entonces, empecemos con la primera parte. ¿Qué son los commodities? Bueno, como mencionó Jaime, básicamente son materias primas, son todos los productos que se encuentran en la Tierra, digamos, antes de que el ser humano evolucione como tal. No se encuentran en lingotes como el oro, pero se encuentran en sulfuros, se encuentran en la Tierra. Y les voy a explicar un poco cuál es el proceso para sacar los productos, pero en general es todo lo que se encontraba ya aquí, ¿no? Así que nosotros, como tal, pudiéramos evolucionar o avanzar como especie. Se categorizan en cuatro grandes grupos: energía, metales, ganadería y alimentos, y agricultura. Energía, principalmente el crudo del petróleo, el Texas en Estados Unidos, el Brent en Reino Unido, gas natural, aceite, gasolina y a los derivados del crudo. Metales, los principales son oro, cobre, plata, platino a nivel mundial,
Y bueno, hay otros también como zinc, aluminio, níquel y después los metales raros, ¿no? Como niobio, tántalo, entre otros. En ganadería y alimentos, ganado, vientres de cerdo, bueno, todo lo que es concerniente a la ganadería. En agricultura, los productos que podemos ver en la segunda imagen, que es el trigo, el arroz, el café, el algodón, el azúcar, uno de los commodities más transados, el segundo más transado después del petróleo, por ejemplo, a nivel mundial es el café, que también es bastante importante a nivel mundial. Entonces esto como un breve resumen. Ahora les voy a comentar algo que también es interesante. Este gráfico, bueno, lo que muestra es cuál es el valor exportado más importante de cada uno de los países. Por ejemplo, si vemos a Perú abajo a la izquierda, lo que más exportamos es cobre. En el caso de Estados Unidos es petróleo refinado, crudo. En el caso de Canadá, la diferencia del refinado es que, bueno, Estados Unidos tiene mayor potencia de refinerías, entonces básicamente el petróleo que llega ahí ellos lo refinan hacia productos derivados, ¿no? Como la gasolina, diésel, etcétera. Bueno, de lo que más produce, por ejemplo, en el caso de China, que es el color medio rosado, es de computadoras, esos productos son electrónicos. De hecho, básicamente China es uno de los productores o bueno, manufactureros más grandes a nivel mundial, entonces de hecho lo más importante que tienen pues es computadoras en ese sentido. En el caso de Europa Occidental, básicamente automóviles, que es lo más conocido en Alemania, en Francia, por ejemplo. Bueno, en lados de África y Asia Oriental, o en el Medio Oriente, como ya conocemos, lo que más producen pues es de hecho petróleo. Y más o menos esto como para darles una idea de cómo se configura y por qué es importante el petróleo en este caso. Si vemos la guerra que está teniendo Rusia y Ucrania, lo que más exporta Rusia pues es petróleo. En el caso de lo que más exporta Ucrania, en este caso estamos hablando de, bueno, de metales y de minería, este, básicamente por los puertos que están cercanos a ellos. Y dentro de todo, el segundo más exportado en Ucrania y en Rusia son los bienes de agricultura, que después les voy a comentar un poco más en ese sentido. Ahora, por ejemplo, el OPEC, que es el grupo de países que se encuentra en el Medio Oriente, por debajo de Turquía. Si vemos Rusia, por ejemplo, que es el gran país de la derecha, debajo de Rusia está Mongolia, China, a la izquierda, la conexión entre Rusia y los países de Europa y Asia con África es Medio Oriente. Ese grupo de países es donde empieza Arabia Saudita, continúa Irak, continúa Irán, llegando hasta Turquía, que es la conexión entre Europa y Asia. Todos esos de ahí son crudo de petróleo, todos ellos son OPEC. A eso se le suma Venezuela, y otros pequeños productores que pueda haber dentro de África. Esos son los principales del OPEC. Ellos producen el 45% del petróleo mundial y acumulan el 82% de las reservas totales de petróleo. Bueno, el segundo commodity, como les comentaba, más transado es el café. Un tercio de la producción de cobre proviene de América Latina, principalmente Chile y Perú, en ese orden por el momento. Y bueno, China es el principal productor de oro en el mundo, porque básicamente China y Rusia, una característica que tienen es la industrialización de los metales básicos. Ellos lo que hacen es tener las refinerías grandes. Después les voy a comentar un poco de ese sentido, pero básicamente los procesos de industrialización que han tenido han sido brutalmente rápidos y justamente han sido para tratar de tener las más grandes refinerías del mundo y poder transar la mayor cantidad de metales, y metales base y crudos, ¿no? Que tuvo una serie de consecuencias negativas como hambrunas en su momento, pero es lo que producen ahora. Bueno, como mayor exportación en categoría, 53 países lo que más producen es combustible, 50 metales y minerales. A nivel mundial, más de la mitad de los países producen únicamente entre combustibles y metales como su principal producto. Y de ahí vienen productos derivados, alimentos, transportes, electrónicos, textiles, etcétera, que son manufactura de transportes para abajo. Hablemos un poco del crudo, que es el más importante. Ahora les voy a comentar cuál es el proceso. El petróleo, de hecho, fue formado hace millones de años, en general por restos de seres vivos como plancton, por ejemplo, o algas, que han sufrido la presión de millones de años estando debajo de tierra, lo cual ha generado pues, que se contengan en esta sustancia que es el crudo de petróleo. Hay tres procesos importantes en lo que concierne al petróleo: el upstream, el midstream y el downstream. El upstream, el upstream principalmente en lo que se refiere a la extracción, es todo lo que concierne a la extracción, desde localizar cuál es un buen punto para poder sacar petróleo. Con esto se toman muestras del suelo, del subsuelo, para poder saber qué tipo de petróleo hay, cuál más o menos podría ser la cantidad, la densidad del petróleo, qué tanto puede haber, para ver si es que, o sea, cuál es el tamaño de las reservas ahí y saber si es
una idea perforar o no, si es suficientemente interesante como para ejecutar ahí una obra, ¿no? Si podría haber un lote ahí de petróleo, si pudiera haber ahí pozos petroleros, ¿no? Entonces, primero que nada se evalúa esto, después de hacer eso se procede, bueno, por los sistemas gubernamentales y posteriormente la extracción de petróleo. Esto es lo que se le conoce como upstream. Se identifican las reservas, se pasa por los procesos legales y se comienza con la extracción. Midstream básicamente es el transporte, es el paso número 2 en el gráfico de la derecha. Básicamente se transporta mediante gasoductos subterráneos en el caso de que el exportado sea de estado gaseoso, o a bordo de barcos metaneros como gas natural licuado, al que se le llega a bajar la temperatura a menos 160 grados centígrados Celsius, reduciendo su volumen 160 veces, para luego otra vez pasar a estado gaseoso en el proceso de refinamiento. El proceso de refinamiento es downstream. Las refinerías tienen este proceso de destilación, donde separan las fracciones de petróleo mediante una infinidad de procesos físicos y químicos, en donde se distribuyen a grandes temperaturas, por medio de las fundiciones, o furnace en inglés. Ese es el proceso 3 de refinería, y posteriormente se distribuye hacia los clientes finales, ¿no? El derivado que esté saliendo del petróleo, dependiendo de qué tanto se haya, de qué tanto se haya reducido el volumen, para observar más o menos qué tan puro es el estado del petróleo que sale al final, ¿no? Puede ser gas líquido de petróleo, el cual es el menos denso, petróleo, nafta, bueno, el caso de los combustibles para jets, diésel, y mientras vamos más abajo vimos el petróleo más denso, no lo que queda. Al final lo que queda es el asfalto, que es la brea, ¿no? Es lo que se pone en las calles. Es el que más volumen y peso tiene. Entonces, más o menos ese es el proceso. Normalmente las empresas de petróleo van a estar especializadas en alguno de los puntos: upstream, midstream o downstream. Upstream son las que se dedican normalmente a perforar y tienen todo el sistema para determinar dónde hay reservas. Midstream es quien tiene la capacidad de tuberías para poder trazar el pipeline, que se le llama, para poder trazar desde un punto hasta otro punto, hasta las refinerías. Y el proceso de downstream es básicamente la comercialización del producto. Esto con respecto al proceso del petróleo. ¿Cuáles son los principales exportadores del petróleo crudo? Arabia Saudita, Rusia, Irak, Canadá y Estados Unidos. Con excepción de Canadá y Estados Unidos, los demás son OPEC o OPEC+, en el caso de Rusia. Importadores de petróleo crudo, básicamente China y Estados Unidos. China, en el sentido de que, bueno, ellos no tienen gran capacidad, bueno, no tienen gran producción de petróleo. El caso de Estados Unidos, porque, bueno, ellos tienen grandes refinerías, entonces importan justamente el petróleo crudo, sacan petróleo crudo, pero también sacan el refinado y los derivados. Ahora, la producción, de hecho, desde el COVID, que fue el 2020, hemos visto que la producción ha aumentado más lentamente que la demanda. Esto ha impulsado precios más altos de la recuperación. Y bueno, justamente junto con los recortes de la OPEC+, hemos visto a principios, bueno, a finales del 2020, estamos viendo cómo se está produciendo un shortage, ¿no? Que hay mucha más demanda de la producción que se está tratando de generar. Ahora, algo importante es que, bueno, eso también ha sido impulsado por los cierres o menor producción de China por el COVID de la respuesta, lo que ha agravado la cadena de suministros mundial. La cadena de suministros básicamente es la cadena por la cual se mueve un producto desde que se genera, desde que se extrae, hasta que se vende al final, ¿no? Entonces, ¿por qué China es muy importante aquí? Porque la mayoría de los productos se van a China para pasar de insumos o de productos iniciales para ser productos intermedios, ¿no? Nosotros vamos a exportar, por ejemplo, cobre a China. Nosotros exportamos el metal, nosotros exportamos la tierra, y lo que hacen ellos es limpiarla, refinarla. Después les voy a contar el proceso del cobre, pero bueno, más o menos como para hacer un resumen: ellos van a procesarlo, van a refinarlo, van a tener el cobre final, y después se va a exportar en formas de alambres. Y bueno, van a ser las demás economías más desarrolladas que podrían tener el proceso de convertirlo en semiconductores, en ponerlo en automóviles, en la industria de energías verdes. Entonces, más o menos es por eso que es bien importante China, porque casi todo se va a China y casi todo proviene de China, ¿no? Los productos intermedios están ahí. Entonces, ¿qué otra cosa es lo más importante aquí? Bueno, que el hecho de que haya problemas con la cadena de suministros implica que hay muchos buques que se quedan anclados, ¿no? Que están esperando que esté saliendo la producción, pero no sale porque todavía no existe la producción, todavía no está esa producción demandada. Entonces, eso hace que muchos de los buques, y bueno, vessels se le llama en inglés, pero básicamente son todos estos navíos que se encargan de retirar la producción, se queden estancados, lo que termina haciendo es que generen mayor y mayor gasto de suministros. Y ese básicamente es uno de los problemas, eso y la producción tardía, ¿no? Entonces al final llegan tarde y bueno, genera más complicaciones al final. Básicamente esto por el problema de China en respuesta
a las consecuencias que ha tenido, bueno, las variantes COVID últimas, ¿no? Después les voy a comentar también un poquito, pero en general, básicamente ellos tienen lockdowns tan duros como los peruanos. Entonces, eso también les ha afectado bastante en términos de la producción que han tenido en su fábrica, porque pueden hacer shutdowns rápidos en caso de que aumenten los casos, y eso genera pues que otra vez haya problemas en la cadena de suministro mundial. Ahora, algo que hemos visto es que se han revertido décadas de liberalización energética, de la red de regulación que se ha establecido y mayores gastos de capital verde y defensa que se han empezado a producir. Esto de acá empezó ya hace más o menos algunos entre 10 y 15 años, es decir, se estaba tratando de reducir el gasto en la energía fósiles y tratando de aumentar la energía renovable. De hecho, es algo que están impulsando bastante los mercados europeos y estadounidenses. Sin embargo, ahora por el tema del shortage, en el caso del petróleo, estamos viendo que están otra vez retrocediendo, ¿no? Porque de hecho es mucho más fácil y mucho más barato generar la extracción de petróleo crudo que, bueno, la energía renovable eólica o solar. Y es más barato también. Entonces, básicamente están impulsando más esto, lo que está golpeando un poco los recursos energéticos renovables o verdes, e impulsando más el tema del petróleo, por lo cual el sector que más sube pues, es el energético a nivel de bolsa. Ok, para comentar un poco sobre, bueno, la Rusia-Ucrania, vamos a hablar de esto, hacer hincapié en varios de los temas, en varios de los metales, tanto en petróleo como en cobre, como en trigo, como en oro, y al final el resumen. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones occidentales sobre las exportaciones de petróleo han amenazado con un shock de suministro que está afectando la economía mundial. Por el momento, el déficit de demanda equivale a 1.5 millones de barriles por día, que continuaría aumentando por las sanciones sobre Rusia que seguirían golpeando su PBI, ¿no? Rusia, como podemos ver aquí, por ejemplo, produce barriles por día alrededor de 10 millones. Entonces, hasta ahora hemos visto comprometidos 1.5 millones, según el estimado de la Asociación de Inteligencia de Energía. El impacto podría llegar a ser la tercera parte de la producción total de Rusia, que sería 3 millones de barriles. Entonces, este podría ser el forado que se podría generar en el mercado energético, ¿no? De hecho, ese pronóstico incluso ellos lo han aumentado desde 1.5 a 3 para el año. Ahora, esto de acá, y bueno, la OPEC también ha reconocido, ¿no?, que podría haber un forado de suministro, o sea, un desbalance de 2 millones. Entonces, eso sin contar la desaceleración de China a raíz de las cuarentenas existentes, que de hecho también podría generar un impacto interno. Entonces, esto de acá es algo bastante importante, sobre todo por los mercados europeos. Entonces, veamos un poco los cuadros de la derecha, donde les voy a ejemplificar más o menos cuál sería el impacto. En el gráfico de arriba podemos ver cuáles son las reservas que cada país tiene, cosa que podría de todas maneras poder aguantar el tema de los suministros reducidos de petróleo, ¿no? Quien tiene menos reservas es Reino Unido, al 15 de febrero del 2022, según Gas Infrastructure Europe, entidad estatal. Entonces, dentro de todo esto podría generar siempre un mayor golpe a Reino Unido, después a España, después a Polonia, después a Países Bajos, y quienes no tienen que preocuparse mucho son Italia y Alemania, justamente por las reservas que tienen ahorita. Muchos de los países están tomando justamente esta decisión, ¿no? Tratar de comprar todo lo que pueden para mantener reservas en caso de la situación sobre las sanciones termine agravándose aún más. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudita. En el 2019, según un gráfico de abajo, 48 países han comprado crudo de petróleo por más de 127 billions, mil millones. Dentro de los países que más se han visto afectados son, bueno, Bielorrusia, Cuba, Curazao, Kazajistán, Lituania y Eslovaquia. Estos países, si lo vemos en tamaño, la importación es bastante alta, pero son países relativamente pequeños, entonces por eso les impacta un poco más. Finlandia, Azerbaiyán, Hungría, Lituania también son considerados. Lituania era primero, después era Lituania. Estos países son considerados también pequeños, entonces les impacta en mayor medida porque requieren de mayores importaciones sobre el petróleo ruso, básicamente. Quienes les impacta en menor medida, pero también tienen un impacto fuerte, son Bulgaria, República Checa, Polonia, Serbia, Turquía. Estos países dependen alrededor del 50% de su producción, bueno, de su importación de crudo desde Rusia. Estos países ya son relativamente medianos, sobre todo el caso de Polonia y de Turquía, que son países, y bueno, República Checa,
que son países que han estado cercanos a Rusia. Los tres han estado, bueno, Polonia y República Checa han estado ocupados en la época de la URSS, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. En menor medida vemos Alemania, China, que no se han visto tan impactadas. Estas son las principales economías relevantes, digamos, en términos de exportación e importación, y que podrían afectar al comercio mundial. Entonces, digamos que el impacto va a ser fuerte, pero les está afectando básicamente a economías que son pequeñas o que no tienen tanto impacto sobre la economía mundial, ¿no? A diferencia de Polonia, Turquía, República Checa, que pueden ser un poco más importantes, y después ya Alemania, China y los restantes. Ok, estamos viendo riesgos crecientes para los precios de las materias primas a mediano plazo. Esto se ve cuando los precios de las materias primas actúan como restricción vinculante sobre la actividad económica, la demanda debe destruirse hasta esa actividad, ¿no? Hasta que esa actividad pueda reanudarse. La ecuación es oferta igual demanda. Siempre se va a buscar, o uno de los dos puntos va a tratar de llegar al otro, ¿no? Si la demanda cae, lo más probable es que la oferta caiga, porque no va a haber nadie que te lo compre, entonces produces menos. En el caso de que la demanda suba, por lo general lo que podría hacer con la oferta es que debería intentar subir. En el caso de que la oferta no pueda subir, la demanda va a tener que caer. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos viendo, ¿no? La destrucción o reducción de la demanda o racionamiento de la demanda, que es una manera un poco más tranquila de comentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que muchas de las empresas tratan de racionalizar, es decir, van a producir un poco menos porque no van a poder importar lo suficiente para poder producir lo que estimaban producir. Esto de acá va a golpear guidance de las empresas, va a golpear el crecimiento económico. Incluso se habla de que si el precio del petróleo supera los $150, podría generar una recesión, justamente porque la producción va a caer tanto de productos finales que requieren de suministros de petróleo, que podría generar una recesión al final. Ahora, bueno, brevemente las subindustrias son producción de petróleo y gas, oleoductos y refinación, que son las refinerías. Lo primero de producción de petróleo es upstream y midstream. Oleoducto y refinación son downstream. Inventarios mineros, bueno, son los minería de carbón, que es considerada energía, y minería a la vez. Y energías renovables, que son solar, eólica y geotermal, ¿no? Es energía al final, pero no se entiende dentro del sector energy porque al final sus drivers son completamente distintos. Bueno, los casos de la variante Omicron BA.2, estos casos son únicamente en China. Estamos viendo el mayor impacto en el último mes de marzo del 2022, en estas fechas. Estamos viendo cómo estos casos están generando aumentos muy fuertes, y como les comentaba, a pesar de que los casos sean poquitos, para China es muy importante poder controlar el número de casos. Entonces, es por eso que se genera un estancamiento en los problemas logísticos que habíamos estado comentando antes. Y para finalizar el tema del petróleo, bueno, y para estos commodities en general, voy a tener un breve gráfico de los múltiplos de la industria. Normalmente son de la industria mundial, a veces americana, si es que creemos que en general lo más importante es lo estadounidense. En este caso vamos a evaluar Estados Unidos y después el mercado europeo, los drivers parecen iguales, pero en general el movimiento ha sido muy distinto en los últimos días concernientes a la guerra. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Lo que podemos ver es que, por ejemplo, entre dividend yields y buybacks, que es la rentabilidad que tienes por el dividendo que vas a obtener y la rentabilidad que estás obteniendo por la recompra que hace la empresa sobre sus acciones, en promedio tú estarías ganando, si es que inviertes, para el 2022, más del 10%. En el caso de algunas, como APA, Marathon, Pioneer, PDC, Magnolia o Diamondback, podrías llegar a tener alrededor del 15% en promedio de rentabilidad, sin tomar en cuenta que pueda subir el precio, únicamente por los dividendos y por las recompras de acciones que tienen pronosticadas hacer las empresas. Eso acá por el buen rendimiento que tienen, ¿no? Si lo vemos y lo comparamos con el flujo de caja, el yield del flujo de caja, estamos viendo que, bueno, todos están positivos, dado el creciente precio del petróleo, y bueno, hay incluso algunas empresas que se ubican sobre más del 20%, 25%, es decir, están generando caja mucho más que el año pasado, y ese flujo de caja justamente lo están usando para repartir entre dividendos y entre buyback, lo cual es positivo en general para la industria, y es uno de los drivers que podría continuar, hacer que continúe siendo atractivo este sector en el corto plazo, ¿no? Ahora, creemos que puede haber mayor upside al corto plazo por los golpes de suministros en los puertos rusos que afectan la industria energética. Cuando hablemos de cobre les voy a hablar en particular sobre los puertos rusos, pero en general lo que está pasando es que de hecho no solamente se va a afectar a la producción que tienen, sino también por el tema de los suministros.
Y el golpe sobre estos es que muchos de los puertos están viendo o están siendo mucho más ineficientes, lo cual está reduciendo la exportación misma que ya de por sí tiene Rusia, ¿no? Menos las sanciones. Entonces, hay un impacto incluso más fuerte del que se estimaría. Entonces, esto de acá es lo que puede generar una mayor importancia sobre sobre este tipo de productos. Bueno, en este caso de empresas. Ahora, el cuadro de múltiplos es para ejemplificar un poco entre PER y Price to Books. Mientras más se encuentra a la izquierda y abajo, es entre comillas barata. Ahora, esto de ser barata puede depender de muchas variables internas, de si la empresa le está yendo bien o no, si ha tenido algún tipo de problema general con alguna empresa rusa. Pero digamos que vemos que el rally continúa, que lo más probable es que continúe entre el corto y el mediano plazo, y vemos una industria sólida de repartos de dividendos y de buybacks que está sobre el 10%. Podríamos ver empresas como Kinder Morgan o la misma ExxonMobil, EOG, EOG Resources o ConocoPhillips, incluso la misma Chevron, que son gigantes entre Exxon y esta. Podríamos ver que podrían tener retornos bastante buenos, dado que todavía se consideran en teoría usando únicamente múltiplos baratas con respecto a la industria. Entonces, si vemos que el mercado del petróleo sigue subiendo, estas podrían subir incluso un poco más, porque se consideran baratas. Entonces, esto acá con respecto a lo que es este petróleo de Estados Unidos, ahora concerniente al de Europa. De hecho, hay un shock diferente, dado que, bueno, Europa es ahorita el centro del reequilibrio, en donde vemos que el crudo denominado en euros es un indicador clave para observar los niveles de destrucción de la demanda. Van a ser quienes primero van a poder experimentar este racionamiento de la demanda por la cercanía que tienen las industrias europeas con Rusia y esta diferencia, o bueno, este tiempo que les va a tomar o que les va a tomar para poder cambiar, ¿no? Desde las importaciones rusas a las importaciones de otro país. Entonces, Estados Unidos no requiere eso porque ellos ya de por sí producen petróleo, producen esquisto. Y bueno, Texas es suficiente como para poder suministrar Estados Unidos. Entonces, ellos no tienen problema. Los que sí van a tener bastantes problemas es el mercado europeo. Entonces, acá es donde se va a observar cómo van a observar este tipo de empresas en el corto y mediano plazo, ¿no? Ok, entonces, bueno, continuando, de hecho ellos también tienen dividendos y buybacks pronosticados para el 2022, que podrían crecer, de hecho menos, si lo veíamos en la positiva anterior, en promedio, o sea, había varias empresas que se llegaban a más del 15%, 17%, en promedio lo veíamos sobre el 10%, en este caso para el 2022 para las empresas europeas lo estamos viendo alrededor del 9%, es un poquito menos, entre sumando dividendos y buybacks, que igual es bastante alto. Esos son los pronósticos que sí podrían cambiar, justamente porque hay muchas empresas que sí tienen, se ven impactadas por los negocios que tienen en Rusia. Si vemos el gráfico de abajo, las empresas que más se han visto afectadas son OMV, BP, que es British Petroleum, Total Energies, que es de Francia, y Royal Dutch Shell, que es la de Países Bajos. Entonces, hay empresas que sí se han visto afectadas de manera bastante fuerte, ¿no? Ese es el UPA, la utilidad por acción del 2022, 2023, y estimada. Entonces, y el retorno que es el precio como ha caído desde el 23 de febrero. Entonces, vemos una caída bastante fuerte. Eso de acá es lo que vamos a experimentar en los retornos para el 2022 entre dividendos y buybacks, que probablemente sean menores de los que se habían estimado o los que había proyectado las compañías en sus guidance. Entonces, si lo vemos comparativamente, podríamos ver que de hecho podría tener mucho más rentabilidad el mercado europeo porque justamente es mucho más riesgoso en el caso de que las sanciones salgan, estas empresas que han estado aguantadas van a subir con mayor rapidez, pero lo más probable es que las sanciones continúen, incluso si el conflicto termina por acabar de alguna manera, ¿no? Entonces, un mercado mucho más tranquilo es el estadounidense, que va a tener rentabilidades mucho más altas, únicamente por temas de buybacks y dividend yields, sin siquiera sumar la apreciación de capital. Y dentro de estas observamos como mejores opciones a Kinder, Exxon, EOG, Conoco y Chevron, que son las que se consideran más baratas en múltiplos. Ok. Ahora hablando, por ejemplo, del cobre. Ahora, les comentaba un poco acerca del proceso de cobre. Si vemos las imágenes de abajo hacia la derecha, vemos el proceso, bueno, el proceso está arriba, pero abajo vemos cómo se extrae el cobre, que es el sulfuro de cobre, es este metal que se extrae de las minas, y cómo termina convirtiéndose en un cátodo de cobre, que son estas láminas largas de cobre, que son 99% cobre puro. Esto nos da justamente para convertirse en alambres, principalmente, ¿no? Sobre todo para el mercado electrónico.
Entonces, ¿cuáles son los procesos? El mineral primero se tritura para el sulfuro de cobre para convertirlo en arena fina y separar el mineral de cobre. Puede contener otros elementos. Pasa con mucho con la minería, es que puede haber cobre, puede haber zinc, puede haber aluminio, puede haber partículas de hierro, incluso también de oro. Normalmente vas a encontrar metales base con metales base y metales preciosos con metales preciosos, ¿no? Oro con plata, con platino. Y por otro lado, cobre con zinc, con aluminio, con hierro, pero igual puede haber de todo. Entonces, de hecho, se tritura para poder separar el mineral de cobre, se pone a flotar con espuma. El proceso se llama floating en inglés, es el más conocido en el caso del cobre, en donde la arena se mezcla con agua y productos químicos para hacer que las partículas principalmente de cobre sean repelentes al agua. Luego se hace pasar aire a través de la mezcla, lo que permite que los minerales de cobre se adhieran a las burbujas y floten en la superficie, mientras que las demás, las de partículas de otros metales, no. Entonces de esa manera ya lo está separando. Esta espuma rica en cobre, que es la que se encuentra en la superficie, se espesa en un concentrado que se puede fundir en el concentrado de cobre más puro, llamado placas de ánodo. Estas losas se refinan aún más a través de la electrólisis, con lo cual se lleva de las losas de ánodos a cátodos de cobre, que es la imagen de abajo a la derecha. Entonces, básicamente ese es el proceso que se llevan a cabo en las refinerías, pasando desde el concentrado al furnace o a las fundiciones, y luego después se trabaja con todos los procesos para poder llegar a los cátodos de cobre. Es un proceso bastante parecido que se lleva a cabo para poder hacer el cobre también, ¿no? Perdón, el oro. O sea, en general los metales pueden ser por flotación, que es el proceso más rápido, por lo menos entre lo que he estado observando. Ahora, usos de la industria. En general, el cobre es usado en construcción, en redes eléctricas, en ingeniería pesada, en transportes, en bienes de consumo. El uso físico, por lo general, se da en alambres, tubos y productos laminados. Quienes exportan más el metal este, como mineral. Chile, principalmente, 31%, Perú, 20%, Australia, 8%, y después vienen las demás economías. En las importaciones, el que más requiere, obviamente, es China, quien necesita de toda esta producción del 52% para poder usar esto y poder, en las refinerías que ellos tienen, generar el último, que es el cátodo de cobre, ¿no? Ellos son los que hacen el cátodo de cobre. Nosotros les exportamos básicamente el sulfuro, en muchos casos. Entonces, y ellos lo que sacan es el cátodo de cobre y eso es lo que ellos exportan para que se convierta en alambres, para que se convierta en tubos, en productos laminados, que justamente son los gráficos de arriba, ¿no? Y bueno, ya de ahí para que se adhieran a semiconductores, entre otros usos. El cobre es el metal industrial más utilizado después del hierro y el aluminio. En las aplicaciones eléctricas básicamente, como total, es el más importante para este sector. Se prevé que la producción mundial de cobre alcance los 25 millones de toneladas métricas para el 2025. Ahora, de hecho, algo importante y algo que ha generado mayor demanda de cobre son las industrias verdes, porque de hecho los automóviles, por ejemplo, eléctricos, requieren aproximadamente 4 veces más cobre que los productos típicos que funcionan con gasolina, básicamente por los semiconductores, y el sistema mismo del motor también requiere de mayor cobre, mayores insumos de cobre. Los sistemas de energía renovable requieren hasta 12 veces más cobre que los sistemas de energía tradicionales o de productos de energía fósil. Esta gran demanda es una de las razones de la crisis de chip a su vez, porque de hecho esta mayor demanda para esta industria ha generado que haya mucho menos para la industria de chips en general, que podría ser electrónica para videojuegos, laptops, etc. Entonces, esta mayor producción tiene que repartirse entre más sectores, dado que ha aparecido el de energías renovables con mayor fuerza. Y ha sido mucho más apoyada por los gobiernos. Entonces, esto ha reducido la importación que se hacía de cobre para otras industrias. Entonces, es un poco el trade-off que ha pasado en las economías mundiales y por lo cual generó también la crisis de chips. Los proyectos más importantes por venir, bueno, que podrían estar por venir, son el proyecto de La Granja en Perú y el Quetena en Chile, con una capacidad de 0.5 millones de toneladas y 0.47 millones de toneladas. El proyecto de La Granja en Perú ha quedado paralizado en el 2019, era propiedad de Río Tinto, luego pasó a ser del gobierno nuevamente. Continuando cuando estaba comentándoles el tema de los puertos, el gráfico de la derecha está el mapa de Rusia, está abajo Kazajistán, a la izquierda está, bueno, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, y más abajito está Ucrania. Y entre Ucrania y Kazajistán están los puertos del sur que conectan al mar Negro, en el cual tiene el control Bulgaria y Turquía, hacia Europa.
¿no? Por ahí se va hacia los mercados europeos, hacia arriba, o sea, por ahí se puede ir a Alemania, España, Italia, y hacia abajo se va hacia China, ¿no? Entonces, más o menos ese es el canal que se usa y ese es el puerto, uno de los más importantes a nivel de Rusia y a nivel de Europa y a nivel mundial, que es el Novorossiysk eh, del Mar Negro. Entonces, con los canales de exportación ya restringidos, estamos en una fase de reducción de la oferta de los mercados de cobre en Europa y China, además de la intensificación de la competencia por las unidades disponibles debido a la combinación de la recuperación de la demanda de China, que se da a raíz del COVID, y el acaparamiento precautorio esperado por parte de los consumidores. Es probable que a corto plazo se produzca una reducción acelerada de los inventarios. Después les voy a comentar un poco más acerca de los inventarios, pero por ejemplo, en el mercado de cobre ruso, este puertito de acá, el Novorossiysk, vincula el 30% de la producción total de Rusia hacia China, ¿no? Lo que exporta Rusia ahí es tanto sulfuros como el metal intermedio para ser convertido en cátodos a China, o incluso también cátodos, porque también tienen un proceso de fundiciones muy fuerte en Rusia, y al final en China lo pueden convertir en semiconductores. Al final, más o menos ese es el proceso entre Rusia y China, ¿no? De China pueden salir ya los celulares mismos de Huawei, por ejemplo, Xiaomi, etc. Entonces, el 30% de todo el mercado ruso se va para China, para el 2021, llegó a ser el 35%. Bueno, ahora es más o menos 20-21%. Entonces, esto marca la importancia de particularmente de este puerto con respecto a China. Estamos viendo ya una escasez en el nivel de existencias. El mercado de cobre se encuentra en un entorno de claro de escasez. ¿Esto qué genera cuando hay mayor escasez? Que las fundiciones no puedan funcionar de la manera en que se habían establecido. Las fundiciones como tal necesitan funcionar un determinado número de horas en el día. Y si es que hay problemas en la producción, esto puede generar mayores costos de mantenimiento, puede generar la demora de la producción, puede generar ineficiencias. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo que haces es parar la producción en ciertas horas, lo cual al final va a reducir la producción de estos metales ya fundidos de cobre, o los cátodos mismos, por ejemplo. Entonces, al final, sí o sí, la producción va a terminar cayendo y los puertos van a ser incluso, por el tema de los suministros también, de la escasez de suministros y problemas logísticos, por ahí también podría afectarle, estaría afectándole y generaría que la demanda sea cada vez mayor, lo que generaría es que la oferta sea cada vez menor. Entonces, básicamente es uno de los puntos más importantes, el tema del cobre, por lo que vemos que también en el corto mediano plazo también debería seguir subiendo, porque este efecto del mercado todavía no lo ha tomado. El precio del cobre ha subido, pero ha subido mucho menos que el índice de Bloomberg en Commodities, por ejemplo. Entonces, si es que no llegamos a ver este impacto, esta subida del precio del cobre, podríamos esperar que suba el precio para poder seguir con esta consecuencia que es la guerra, sumada a los problemas logísticos, sumada a los problemas de las fundiciones en Rusia. Entonces, eso podría generar un mayor precio del cobre en el corto o mediano plazo. Igual no sería tan fuerte como el del petróleo, que podríamos ver que sería más elevado. Ahora, hablando un poquito acerca de las existencias, por ejemplo, aluminio y cobre, que son metales base, han caído 42 kilotoneladas y 48 kilotoneladas en los almacenes de London Metal Exchange, que se ubican en Europa, en Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que hemos visto? Europa, por ejemplo, consume 75 kilotoneladas por semana y solamente tienen 42, mientras que Estados Unidos consume 40 y tienen 48. Esto genera una escasez inmediata que tiene que ser satisfecha cada semana. Ese es el problema que están teniendo los suministros de cobre. Y por eso es que la demanda tiene que bajar en un largo plazo, porque no se puede abastecer el suficiente mercado de cobre, ¿no? A niveles actuales. Si vemos el gráfico de la derecha, podemos ver los inventarios en Londres, London Metal Exchange, el segundo que es en Shanghái, el tercero que es el COMEX, que se ubica en México. Los tres están en mínimos. Es histórico en los últimos años del COVID. Entonces, básicamente este es un gran problema porque lo que termina haciendo es ajustando más el precio hacia arriba del cobre, porque cada vez hay menos inventarios, entonces tienes que comprarlo a un mayor precio. Entonces, esto es lo que hace que a corto o mediano plazo veamos que el precio del cobre termine de seguir subiendo. Último, ya analizando por el lado de la Fed, por ejemplo, en los últimos 8 ciclos de aumentos de tasas del 72, se muestra que las materias primas en promedio han obtenido una rentabilidad del 19% y el cobre ha tenido una rentabilidad del 21%, superando la rentabilidad de acciones y bonos, lo que demuestra la solidez de los commodities y principalmente del cobre. Entonces, incluso si es que vemos
que el aumento de las tasas de la Fed debería de golpear marginalmente a los commodities, el cobre podría tener un mucho menor impacto en general que la industria. Entonces, también estamos viendo cierta resiliencia en este sector en particular, ¿no? Y bueno, y en el lado izquierdo podemos ver las principales productoras de cobre a nivel mundial. De hecho, está Southern ahí, es una de las empresas que tiene el price to books más alto, o sea, relativamente, y el price to earnings también más alto, es de la más cara, junto con Antofagasta y Glencore. Antofagasta de Chile y Glencore la Suiza, pero que tiene participación en varias peruanas como Volcan, por ejemplo. Este, y bueno, esa es una idea de los productores que están más baratos. De hecho, vemos un pronóstico similar, corto plazo y mediano plazo, un crecimiento del precio, básicamente por el tema de las fundiciones, por el tema de China y los suministros en el caso del cobre, en el caso del petróleo por la demanda tan alta que está recibiendo. A largo plazo igual se va a producir este racionamiento porque vemos que ambos mercados no se van a dar abasto y es algo que va a seguir continuando con el siguiente commodity. Esta acá es trigo. Vamos a hablar del trigo, el maíz y en general de la agricultura, que más o menos va por ahí en términos de drivers. Bueno, ¿cómo se saca el trigo? Bueno, nuevamente se saca primero desde que se extrae la espiga, hasta que se trabaja, se busca sacar la semilla del trigo, se quita el salvado, la cáscara exterior y se muele, ¿no? Hasta llegar a una consistencia similar a la harina. Ese tipo de harina bueno, se considera refinada blanca. Y bueno, hay 6 tipos principales de harinas que dependen del tipo de grano que se está sacando, ¿no? El principal es para producir panes, pero también es para producir productos como, por ejemplo, postres, por ejemplo, tortas, o bueno, otro tipo de productos que se puedan usar con las semillas de trigo y bueno, con la harina al final, que es el producto el que se usa, digamos, el que se exporta. Entonces, bueno, tenemos los ejemplos básicos que están a superior derecha, donde hay panes, panes integrales, pastas, postres, galletas, etc. Las exportaciones de trigo, estos son los exportadores más grandes a nivel mundial, principalmente como vemos Rusia, Estados Unidos, Canadá, Francia y después Ucrania, resaltando los dos siendo de los más importantes en millones de toneladas para el 2020. Las importaciones principalmente se dan en el mercado emergente, pero básicamente asiático y africano. Ahí están Egipto, está Indonesia, está Turquía. Después vemos Italia, Filipinas igual calza dentro de mercados emergentes, Algeria dentro de África, sí, Japón y China. Igual China es uno de los más grandes productores, así que no les impacta tanto. Bueno, con la producción de Estados Unidos en su límite, vemos que la capacidad de acres que ellos tienen para producir trigo se encuentra a sus máximos, o sea, ya no pueden producir más de lo que están produciendo ahora. Lo que vamos a ver es que hay poca protección contra cualquier impacto climático inverso, es decir, esto podría generar grandes forados dentro del mercado de granos. ¿Por qué? Por los inventarios, porque los inventarios son bastante pequeños también. Entonces, si es que hay algún shortage o algo, no va a haber una industria que los pueda controlar o que lo pueda abastecer en el corto plazo. Ahora, la pérdida general ha sido de 5.1 millones de toneladas métricas dentro de hasta el momento, esperado en el comercio mundial este mes, que conduciría a un fuerte aumento en la exportación spot, o sea, de precios del trigo al precio actual. Se puede exportar, o sea, precio spot, el precio de ahorita, o a futuros, que es tratando de buscar un precio en el futuro, ¿no? Un precio de, digamos, 10 a un mes, y que a un mes se llega a producir esto, se llega a exportar esto al margen del precio actual, ¿no? Son los dos mercados más importantes. Incluso el mercado de futuros empezó justamente con la exportación de cobre, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Observar en el gráfico de abajo el crecimiento del precio del trigo en los principales exportadores. Estamos viendo que todos los exportadores han aumentado desde agosto del 2020 hasta agosto del 2021 en más de 50%, 70%. En el caso de Estados Unidos pasó de 170 a más de 270. O sea, estamos teniendo aumentos de 50-70%. Básicamente por la escasez que estamos viendo a nivel mundial y por la mayor demanda, ¿no? Según la FAO estamos en la mayor demanda, o sea, estamos viviendo la mayor demanda histórica de trigo y de alimentos a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Los gráficos de la derecha, el superior, son los costos que por acres, no lo ven a ellos por kilómetros o por hectáreas, sino por acres, en sembríos de Estados Unidos. Acá vemos que el costo de cada nuevo acre es mucho más alto
Y esto ha venido aumentando justamente por los commodities. ¿Cuál es el commodity necesario para el trigo? Los fertilizantes. Los fertilizantes es el costo más elevado. Si vemos, es la línea, o bueno, el área celeste, y que es la que más ha crecido, ¿no? Bueno, una de las que más ha crecido, pero es la que más impacto tiene. Pasa que Ucrania también es uno de los principales exportadores de fertilizantes. Entonces, ahora que está produciendo menos, el costo se vuelve más alto y al final esto también golpea la mayor producción de trigo. Entonces, si es que no hay nueva mayor producción, porque es muy caro, al final vas a generar que el precio termine aumentando cada vez más. Entonces, por el lado de la demanda estamos viendo mayor precio, por el lado de la oferta estamos viendo mayor precio también, porque hay mayor demanda y menos oferta. Entonces, al final estos precios de exportación se van a tener que ajustar para sacar los inventarios regionales más altos, Estados Unidos en maíz y Europa en trigo, aquellos países más afectados por el shock, porque de todas maneras va a tener que aumentar la producción de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final van a tener que ajustar los precios para que sea rentable, a pesar de que el costo por acre ha crecido y están casi $600 el acre. Al final igual va a tener que seguir subiendo el precio para poder contener ese aumento de los costos, porque igual la gente lo va a pagar, porque igual estamos viviendo un clima de mucha mayor demanda, en donde hay muy poca oferta. Entonces, puede que el impacto que estamos viendo en el trigo y básicamente en los bienes de agricultura no haya sido ni siquiera esté cercano a los máximos que debería de llegar. Probablemente pueda subir mucho más. Bueno, los precios de las nuevas cosechas tendrán que subir para incentivar la superficie adicional. Esto va a generar a largo plazo igual inflación. La inflación es básicamente energía y alimentos por el lado externo. Bueno, en la parte de abajo, la superficie de cultivo total espera cerca de los máximos históricos para el 2022-2023. La proyectada se encuentra cerca de los máximos que hemos visto desde 1970. Entonces, hay poca capacidad para poder incrementar. Y lo poco que puede incrementar es a los mayores costos vistos en los últimos 30 años. Entonces, de hecho, es muy difícil esperar que termine por aumentar la producción. Entonces, es por eso que vemos que, si bien el panorama es positivo, para mayores precios en petróleo y en cobre, en el caso del trigo y de bienes de agricultura, podría ser incluso mucho más fuerte la subida, ¿no? Podría ser mucho más agresiva, porque es muy difícil aumentar la producción en este caso, ¿no? Para Rusia y Ucrania, en total representan más o menos el 25% del comercio mundial del trigo, entonces este sería el impacto máximo esperado. De hecho, es mucho menos ahora, pero ese es el mayor esperado. Y el 27% concerniente al maíz. Si vemos los gráficos de la derecha, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el caso de las exportaciones de Ucrania, para el caso del maíz, quienes dependen más son China, quienes tienen ese grosor más elevado de la producción de 32,5 millones de toneladas métricas de maíz exportado por Ucrania, y en menor medida Europa. Y si vemos abajo, los mercados emergentes son los que dependen principalmente de Rusia, los mercados emergentes como Turquía, Egipto y bueno, el resto del mundo. Entonces, esos son los impactos esos son las economías que más se están viendo impactadas. Ahora, China igual produce bastante trigo, entonces, por algún lado, digamos, no les va a impactar tanto. Depende tanto de China, digo, tanto de Ucrania como de Estados Unidos. Para cerrar, entonces, productoras de trigo como tal, no existe la industria de empresas en Estados Unidos, entonces es difícil captar ahí. Lo que podemos hacer son empresas que se dedican a la agricultura de alguna manera. Deere, por ejemplo, es una de las principales que vemos que se dedica a producir tractores para la industria y en general lo que vemos acá son tractores o algunos productores similares que sean concernientes a la agricultura que más o menos van con la misma tendencia, pues, ¿no? Entonces, porque mayores precios, aumenta la producción, si aumenta la producción, aumenta las ventas de estas empresas que terminan subiendo también. Entonces, al final, más o menos por ahí se van. Quienes se encuentran más baratos son First Tractor, Daedong, que es China, y Seki, que es japonesa, Kubota, que es japonesa, esas son las principales. First Tractor, por ejemplo, sí cotiza en Estados Unidos, las otras cotizan en los principales mercados. Igual, de todas maneras, hay varias que tienen ANRs igual en Estados Unidos. Y bueno, China ha relajado bastante la regulación sobre los ANRs en Estados Unidos, entonces son bastante más seguros, digamos. Se espera que los inventarios de maíz y de soya se mantengan ajustados en el 2023 a nivel mundial. Vemos que de por sí va a haber una mayor inversión en maquinaria, porque de hecho hacia ahí estamos yendo, hacia que tiene que la producción llegar
cumplir la demanda, porque si bien tú puedes bajar la demanda de cobre y de petróleo parando algunas empresas o parando algunos servicios, o sea, el trigo como tal no va a bajar con tanta facilidad, porque básicamente eso es, o sea, es de consumo humano, entonces es mucho más difícil encontrar una industria similar o algo que pueda reducir la demanda de esta. No va a reducirse tan fácil como si podría ser petróleo o cobre, que puede destruir la demanda o generar un racionamiento, ¿no? Pasemos al último metal, que es el oro. Como tal, el oro, bueno, se encuentra por lo general en estado puro. Podemos hablar de que, bueno, se puede llegar por flotación, hacer básicamente el mismo método que el cobre, para luego acabar dentro de las refinerías, perdón, dentro de las fundiciones, como las barras doré o los bullion, que son justamente estos lingotes grandes de oro que se van al mercado. La demanda global por onzas de oro se va a joyería, inversiones, a bancos centrales sobre todo, bancos centrales son los lingotes, y demanda como tal de lingotes que puede ser por parte de retail. Y básicamente eso también se usa para electrónicos porque es el mejor conductor de electricidad, mucho mejor que el cobre, pero es mucho más caro, entonces se usa más el cobre que el oro. Se puede extraer junto con plata, cobre, plomo, zinc. El agua de mar también puede contener oro, pero muy poquito, no hay que hacernos ilusiones. Una vez extraído el oro, se refina como uno de los principales procesos: flotación, amalgamación, cianuración o carbón. La flotación implica la separación del oro de su mineral mediante el uso de ciertos productos químicos y aire, básicamente un proceso bien similar al del cobre. Y si no es lo suficientemente puro, después de hacer el proceso de flotación que les comentaba, donde se va hacia arriba y comienza a flotar, y después ahí se condensa para generar un metal más sólido, ¿no? Se sublima, no, al revés, se condensa. La fundición, luego lo que hace es calentar el oro con una sustancia química llamada fundente, justamente para producir los lingotes. Bueno, ¿cuáles son los top holders? O sea, las economías que tienen más lingotes de oro. Reino Unido, Alemania, el IMF, que es el International Monetary Fund, o Fondo Monetario Internacional, Italia, Francia, Rusia, las principales economías europeas que tienen ya estas cantidades desde los años desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, de hecho, es por eso que son tan elevados con respecto a los demás países. Porque ahí vemos básicamente todos los miembros de la Segunda Guerra Mundial, con excepción de Suiza. Y a la derecha vemos el aumento de tenencias de oro, o sea, en toneladas, concerniente a lingotes del 2010 al 2019. Quienes más han aumentado son quienes más se están separando del mercado americano, porque, por ejemplo, los bancos centrales tratan de tomar dos tipos de activos para poder controlar el riesgo y poder controlar un poco la economía. O bien tomas lingotes, que es un soporte bastante bueno, porque no se deprecia el metal, o bien tomas treasuries, que son los bonos de Tesoro de Estados Unidos, que también son bastante seguros, son AAA. Entonces, justamente estos mercados tratan de deslindarse de Estados Unidos, vendiendo treasuries y comprando oro. Entonces, por eso vemos que los que más aumentan son Rusia, son China, que se desvinculan bastante, el resto del mundo igual, Kazajistán, Uzbekistán, que son países cercanos a la burbuja rusa, y Turquía. Ahora, la demanda de los consumidores igual sigue acelerándose, impulsada principalmente por los compradores en Asia. Se espera que los tres componentes suban bastante. Consumo que es joyería, bancos centrales que ya lo comenté, y los ETFs, como GLD, por ejemplo, que para poder respaldar el precio, bueno, el valor del ETF lo hacen comprando el oro, o sea, comprando el subyacente. Bueno, la demanda de bancos centrales ha recuperado bastante en el 2021 con grandes compras en India, Brasil y Tailandia, los últimos movimientos. Ahora, viendo un poco más ya el mercado dentro y concerniente a la guerra también, sobre todo que también ha impactado. De lo que se ha hablado bastante era que Rusia podría vender sus tenencias en oro para poder sostener su economía, porque de hecho, dado los problemas que ha tenido con las sanciones, no puede hacer trading y muchos de sus bonos están entrando en default. Entonces, para que no entren en default, tienen que tener cierta liquidez de mercado. Para tener esa liquidez, podrían vender las barras de oro. Entonces, dentro de todo, esa es una de las principales posibilidades que tiene el Banco Central de Rusia. Ahora, lo que se cree es que lo más probable es que no van a terminar vendiendo las reservas de oro, sino que más bien van a volverse compradores después de que el rublo se estabilice, justamente para poder controlar el rublo es que vendes las tenencias que tienes en oro. La economía rusa produce alrededor de 370 toneladas por año y es posible que el Banco Central u otras subsidiarias compren una cantidad significativa, si no es que la totalidad.
También se argumenta que la experiencia de Rusia con las reservas de divisas es posible que otros países también prefieran mantener una mayor parte de sus reservas en a largo plazo. Lo que se está observando es que de hecho está aguantando bastante bien su economía hasta el momento, únicamente por el tema de, de las reservas de oro que tiene. O sea, la economía rusa va a generar, o sea, va a haber un forado en la economía rusa en mediano y largo plazo, sí, pero financieramente podrían controlarlo en el corto plazo justamente por las tenencias de oro que tienen. Entonces, este control que tienen, que sí va a generar que terminen de vender alguna parte, por lo menos en el corto plazo, para controlar el rublo, que ha caído tanto como la moneda ucraniana, va a generar que muchas otras economías empiecen a ver al oro como este refugio, que de hecho siempre lo ha sido, pero este refugio frente a la economía americana u otro tipo de economías que puedan generar ciertos riesgos a nivel económicos o geopolíticos. Entonces, al final, eso podría generar una mayor demanda en los bancos centrales por el oro, dado que es más fácil poder controlar tu economía usando ese tipo de bienes, porque si tuvieras treasuries como Rusia no podrías venderlos, porque justamente no pueden por las sanciones que tienen. Entonces, justamente el oro es lo único que te lo está salvaguardando. Ahora, los ETFs de oro han empezado a incrementarse por la mayor percepción de riesgo de recesión, que justamente el riesgo de recesión aumenta cuando el precio de los commodities sube de manera desproporcionada, sobre todo la del petróleo, que es el principal suministro de la manufactura y la industria a nivel mundial. Hemos visto también que la demanda de joyería ha aumentado sobre niveles prepandémicos. Si lo estamos viendo en el gráfico de abajo, la demanda de joyería y el valor de la joyería como tal por los precios del oro está llegando a los niveles no observados del 2013, el valor como tal. Mientras que la demanda está llegando a niveles del 2019 ya, obviamente por debajo. Ahora, vemos los múltiplos de la industria. Aquí estamos viendo los principales productores de oro a nivel mundial. Hay algo que no les comenté, es que bueno, el tamaño de la burbuja corresponde al market cap de los productores, quienes vemos que, la cual vemos está más cara ahorita es Wheaton Precious Minerals, que es una canadiense, que tiene negocios incluso en Perú también. Luego está Newmont, que también está relativamente cara. Las más baratas están a la izquierda, B2 Gold, está relativamente barata. Goldfields, cotizan en Johannesburgo. Newcrest, Kinross y Barrick, y Equinox, que este es su correspondiente, bueno, cotizan en el mercado americano, Barrick incluso cotiza en el Perú también. Esas son las consideradas más baratas en una industria que podría también aumentar de precio, o sea, crecer. La demanda de los consumidores en mercados emergentes va a verse impulsada por la falta de opciones alternativas. En China, los precios de las propiedades están ya cayendo. Las acciones han visto afectadas el año pasado por el ajuste regulatorio. Ha habido un sell-off muy fuerte el año pasado que ha empezado a mejorar bastante, mientras que los rendimientos en renta fija aún son pequeños. Esto le da mucho mayor costo de oportunidad al oro. ¿Por qué? Porque todo lo demás rinde mucho menos. Entonces, frente al riesgo mayoritario que estamos viendo geopolítico, pues China lo que podría hacer es incluso tener más tenencias de oro, ¿no? De los lingotes, porque eventualmente podrían verse arrastrados por algún tema económico en términos de sanciones por la cercanía que ha tenido con Rusia en los últimos días. Entonces, eso también es algo favorable para el mercado. La demanda de los consumidores es bastante fuerte, debería fortalecerse con la recuperación continua del PBI en Asia, ya que China está estimulando su crecimiento. Bueno, el cuarto trimestre del 2021, la demanda de los consumidores de oro, en términos de joyería, alcanzó el nivel más alto del 2013. Entonces, de hecho, estamos viendo una recuperación por los tres lados. Es otro de los commodities que ha venido creciendo y que continúa creciendo. Si lo vemos en términos de drivers, el driver principal del oro ahorita es China. Entonces, si China tiene algún problema o observa algún riesgo frente a las economías occidentales, que probablemente no vaya a darse porque la economía mundial depende de China ahorita en términos de manufactura, pero en caso de que hubiera, justamente sus tenencias de oro van a terminar aumentando. Y eso es lo que va a terminar, así como han venido aumentando ya bastante fuerte en el 2010. Entonces, esto es lo que va a generar un mayor upside en el precio del oro, versus los precios tan altos que estamos llegando ahora de $2.000 la onza. Entonces, el driver en el oro básicamente es China. Por último, la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia respondió a las sanciones occidentales por invadir Ucrania imponiendo sanciones y prohibiciones a la exportación de una serie de productos hasta fines del 2022. La prohibición cubre las exportaciones de equipos en telecomunicaciones, médicos, de vehículos agrícolas, eléctricos, productos forestales como la madera que también producen junto con carbón. Y bueno, hemos visto que los precios de las materias primas como el petróleo, trigo, aluminio, níquel se han disparado a máximos de varios años, incluso el níquel, en términos de su mercado de futuros, ha llegado a máximos históricos desde que Rusia invadió Ucrania. Si vemos los gráficos de la derecha, vamos a ver cuál es el aumento que hay en la inflación desde 2022. Este aumento ha sido súper fuerte.
sobre todo en petróleo y gas, que son los que concierne a Rusia. En el gráfico superior izquierda. El gráfico superior derecha es el gasto que estaría aumentando en defensa. Los más importantes, Italia, que está en 1.5, Francia, que está cerca del 2%, y bueno, Alemania, que también es uno muy importante, que está en 1.5, pero que ya llegó a 2%, o sea, ya se estima en 2%. Entonces, vamos a ver que muchos de los gastos de defensa, justamente por ese tema tan importante como es la guerra de Rusia-Ucrania, de Rusia-Ucrania, vamos a ver que muchos de estos van a superar este umbral del 2%. Es un umbral que muchas de las economías tienen como su máxima barrera. Justamente Alemania ha llegado al 2%, ¿no? Entonces, se ha duplicado porque la expectativa era 1.5. Ahora ha subido a 2, antes era 1, entonces se ha duplicado. Entonces, básicamente acá el tema es que vamos a ver que muchas economías van a llegar al 2%, ¿no? Van a empezar a subir, a subir, a subir, a llegar al 2%, justamente para tratar de contener a largo plazo algún riesgo que puedan tener frente a Rusia, sobre todo los mercados colindantes o cercanos a Rusia, ¿no? Como puede ser Polonia, que está ahí nomás de Bielorrusia, Moldavia y Rumania, que están por el sur, Lituania, Letonia, Estonia, que están por encima, Finlandia. Entonces estos son los principales, ¿no? Además de las potencias como Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Y vemos abajo el efecto económico de la guerra. El gas natural como tal, vemos como ha venido aumentando hasta el 2020, ¿no? En Italia ha llegado a ser más del 20% de la producción total de energía. El caso de Alemania es cerca del 17%, el caso de Francia es bastante bajito, el caso de Alemania, Alemania 17%, y bueno, el área, la eurozona, alrededor del 10%. Ahora, si lo vemos en el gráfico de la derecha, vamos a ver el impacto en el PBI que es estimado por el mercado. El baseline, que es el normal, digamos, lo que se estima ahorita, es que la economía de la eurozona caería en 1%, el GDP, en 1.5 sería para Alemania, en menos de 0.5 para Francia y alrededor de un poquito más de 1 para Italia. Mientras que el peor de los casos, es decir, que las sanciones continúen y se agraven sobre todo el sector energético, porque mientras hemos estado hablando de esta presentación hemos visto de golpes en trigo, en cobre, bueno, cobre todavía no después, pero en trigo y en petróleo que no han sido total de la producción de Rusia y Ucrania, solamente es una parte. Entonces, el peor de los casos es que las sanciones sean sobre todo, que puedan no exportar nada más Rusia ni nada más Ucrania, porque bueno, se enfrenta a la guerra con Rusia que puede terminar negativamente para ellos. Entonces, esto de acá es el efecto más negativo, que podría generar un forado económico del PBI que podría llegar a menos 3.5%, ¿no? Donde ya no hay más flujo de Rusia, donde Rusia ya no produce nada más hacia Europa. Ese es el peor y el más caótico. Se espera que sea alrededor de 1.5%, en el cual haya disrupción sobre Ucrania, pero que de todas maneras, sobre todo de las exportaciones energía, pueda llegar una parte a precios spot, no importa, de Rusia para los mercados europeos. Y por último, bueno, se observa el golpe en el mercado del níquel y la respuesta de China y el golpe en la minería rusa. En los gráficos de arriba podemos ver los stocks de níquel que están llegando nuevamente a mínimos desde la temporada pre-COVID. En el gráfico superior izquierda y el gráfico superior derecha estamos viendo cómo China va a absorber al metal níquel, o sea, el que produce Rusia, pero que no lo puede vender a otros mercados. Pero de todas maneras va a tomar meses para poder absorber esto, por justamente la cadena de suministros. Ahora que muchos mercados están cerrándose a Rusia, Rusia tiene que usar esa cadena de suministros para pasarles a China. Por eso les comenté lo importante que era ese puerto al sur de Rusia, porque ahora que exportaba hacia Europa, ahora tiene que modificar todo para poder exportar sobre todo a China. Toda esta sobreproducción que están teniendo porque nadie lo está comprando y lo están vendiendo a precios más baratos de lo que el mercado está cotizando ahora. En la parte de abajo estamos viendo que la invasión también ha generado un golpe sobre las fundiciones. Entonces, esto de acá termina golpeando los márgenes en general de los metales, porque lo que genera es que haya menos fundiciones activas para poder funcionar. Entonces, cuando hay menos fundiciones activas, el precio o el costo de fundir los metales es más caro. Entonces, al final, el producto final termina teniendo un menor margen. Entonces, eso termina golpeando la economía europea también, digamos, de manera indirecta. Y bueno, entonces para dar ya un cierre a la presentación,
básicamente lo que estamos estimando es que en general todos los commodities van a seguir subiendo en el corto plazo. Estamos viendo drivers separados. En el caso del oro, estamos viendo el driver que es China, mayores tenencias. Va a subir a corto o mediano plazo, pero para que suba a finales de año y continúe subiendo el próximo, tendríamos que ver una respuesta mucho más acelerada de China frente a su reducción de treasuries y su aumento de oro. Eso en caso de oro, principalmente China. En el caso del trigo, estamos viendo que el impacto todavía no es total sobre la producción, trigo y maíz, y estamos viendo que para que se pueda destinar mayor producción acá va a demorar mucho, porque justamente los costos son muy elevados y la producción está llegando a su nivel máximo. O sea, ya no hay más tierras de donde producir ahorita, entonces hay que reducir de otros productos para aumentar en trigo y en maíz, y eso va a demorar meses. Entonces, estamos viendo que el oro podría tener upside a corto, mediano, incluso a largo plazo. En el caso del trigo corto, mediano plazo, potencialmente a largo plazo, si es que no se observa que hay un aumento en la producción. Ese sería el segundo sector. En el caso del cobre estamos viendo drivers importantes también como, y que no han sido tomados en cuenta como las fundiciones en Rusia, que justamente les comentaba que están terminando produciendo mucho menos de lo que incluso está llegando, que de por sí ya es poco. Entonces al final eso va a terminar generando un mayor impacto en los precios, que van a seguir subiendo. Esto a corto o mediano plazo, igual China se está desacelerando por el impacto del COVID, que no se ha visto en el primer trimestre, pero que se va a observar en el segundo y tercero. Y bueno, probablemente lo podamos observar durante todo el año, dependiendo de cuál va a ser la política monetaria que ellos tienen. Ahorita todos están subiendo las tasas mientras que China está bajando, entonces digamos que todavía debería crecer un poco más durante el año. Entonces, dentro de todo, la desaceleración podría ser recién a finales de año. Podríamos ver todavía un crecimiento en el corto y mediano plazo, pero con menos seguridad. Ese es nuestro tercer sector de recomendación. Y por último, el petróleo, que es bastante más riesgoso. Se encuentra sobre los $110. El estimado para que sea potencialmente negativo para el mercado es de $150. Nosotros estamos estimando, bueno, creemos que el precio del petróleo podría subir un poco más, pero ya está alcanzando sus techos, porque es mucho más fácil encontrar mayor producción de petróleo. El mercado iraní, por ejemplo, el venezolano no ha funcionado en las conversaciones con Estados Unidos, pero el iraní, por ejemplo, o la misma OPEC, podrían suavizar sus políticas y aumentar, bueno, Estados Unidos podría aumentar suavizar sus políticas con Irán, y eso podría generar una mayor producción. Entonces, al final, este es un mercado que es más fácil de poder cubrir. Y bueno, es el que es más, es el más sensible para Europa. Entonces, es más difícil que vayan a implantar mayores sanciones sobre el petróleo ruso. Entonces, básicamente es el mercado que vemos igual mejor a corto plazo, pero a mediano y largo podría relativamente bajar. O sea, podría dejar de tener el crecimiento que estamos viendo ahora. Ese sería nuestro cuarto sector. Entonces, más o menos es así. Estamos viendo mejores perspectivas para el oro, después el trigo, después el cobre y por último el petróleo. Todos bien a corto plazo, eventualmente a largo plazo bien oro, trigo. Podría ser el cobre, depende el crecimiento de China, si se llega a desacelerar, si es que hay más cuarentenas, y con más seguridad a largo plazo trigo y oro. Oro en el caso de que China vaya a cambiar treasuries por oro, y en el caso del trigo, porque simplemente va a ser bien difícil poder cubrir la mayor demanda que estamos observando, ¿no? La parte está muy chiquita, muy pequeña y probablemente y es mucho más costoso ahorita. Entonces, más o menos esa es la perspectiva que tenemos para los commodities en lo que sería este año, ¿no? Y como resumen sobre estos. Buenísimo. Muchas gracias, César, por la detallada explicación sobre cómo está el mercado de las materias primas que más nos están llamando la atención y cómo hemos llegado a las valoraciones en las que nos encontramos, ¿no? Vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que nos ha ido dejando los invitados. Veo que hay temas que se repiten mucho, ¿no? Nos están preguntando mucho que si todavía vemos espacio de subida en las materias primas a nivel general. Yo creo que César nos ha estado indicando que en líneas generales todavía hay algo de margen de subida. Y en varias de ellas, ¿no? ¿En qué orden crees tú que todavía podemos esperar algunas sorpresas ahí, César? Sorpresas como tal, bueno, va a ser la respuesta de China, básicamente, qué es lo que la respuesta que ponen frente a la guerra. De todas maneras, ellos tienen no dependen, pero sí tienen importaciones muy fuertes de Rusia por el lado de energía.
importaciones muy fuertes del mercado de agricultura con respecto a Ucrania, entonces tratan de como que no ceder ninguna de las dos manos y hacer trading con todos. Entonces, básicamente, hasta ahora esa ha sido su respuesta, podría cambiar, pero básicamente ese es el principal driver para el oro y de lo que estábamos viendo para el cobre también. Con respecto al trigo, básicamente el mercado estadounidense, de donde van a poder conseguir ellos una mayor producción, porque acá es un poco más sesgado a menos países. Y en el caso del petróleo, básicamente el OPEC, y también a los nuevos tratados que pueda tener Estados Unidos, por ejemplo, con Irán o con algún otro productor que haya reducido bastante su producción en los últimos años, como Venezuela, por ejemplo. Ok, fenomenal. Y digamos, si tú quisieras tomar posición en alguno de estas materias primas, por poner algún ejemplo, ¿no? Digamos que fuera el petróleo, el cobre y el oro, ¿no? Que yo creo que son activos bastante comunes en lo que suele ser la cartera de varios de nuestros clientes. ¿Cómo accederías tú a estas tres materias primas? ¿Lo buscarías empresas en particular? ¿Buscarías un ETF de productores o quizás buscarías un ETF con los propios subyacentes? Sí, dentro de todo, por ejemplo, para este tipo de activos, con respecto al oro, debido a que pueda haber problemas sociales o que puedan afectar a alguna u otra minera en particular o aurífera en particular, creo que lo mejor sería invertir en el subyacente como GLD, que es un Ujú. ETF de oro. Creo que es lo más recomendable también dentro de este mercado, porque al final del día, bueno, el tema de los, les puede impactar ese tema de los suministros. Hay bastante producción que es de de diferente índole. Por ejemplo, hay producción que viene de Canadá, que viene de Perú, que viene de Johannesburgo. Entonces son mercados muy distintos que pueden tener cada uno un driver diferente y en la cadena de suministros puede golpear a una particularmente más que a otra, sobre todo los mercados europeos ahora. Entonces creo que el subyacente de GLD es mejor, ¿no? Que cubre únicamente al precio del oro como tal. Y sería lo más recomendable para un portafolio, digamos, relativamente moderado para largo plazo. En el Ujú. caso del petróleo, justamente estábamos conversando sobre el tema de buybacks y dividend yields, que es algo en particular como rendimiento de las empresas. Acá, para los tolerantes, sí les recomendaría hacer una estrategia diferente, es decir, irte por las que son relativamente más baratas. La industria es bastante movida, pero al final del día, al año tú vas a tener un colchón de más o menos 10% entre los dividendos que vas a recibir y entre los buybacks que va a realizar la empresa, que va a empujar el precio de la acción sí o sí. Entonces, ese de ahí es más o menos con lo que tú puedes ir empezando para poder pensar que pueden subir un poco más o que pueden caer un poco más, ¿no? Ahí es más un poco el timing. Igual puedes invertir en las principales, que son Exxon y Chevron, que no tienen tanto impacto frente a la cadena de suministros de Rusia y simplemente se ven beneficiados por el aumento del precio, por la menor oferta, ¿no? Mercados ya altamente riesgosos son los de petróleo ahorita, las petroleras europeas como BP, por ejemplo, como Total Energies, que pueden verse impactadas porque tienen negocios en Rusia que de hecho han terminado afectados por sanciones. Entonces, aquí recomendaría más petroleras estadounidenses. Si es más algo moderado, o entre moderado y tolerante, sería Chevron o Exxon. Si es un poco más tolerante el cliente, sería un poco más Devon, EOG o empresas energéticas medianas que igual tengan proyecciones de crecimiento que estén relativamente baratas, ¿no? Igual todas tienen un 10% de colchón, más o menos entre dividendos y buybacks. Por el lado del cobre, sí es un mercado bastante particular. A nivel internacional, las empresas en general son polimetálicas. A nivel local sí vemos varias productoras de cobre únicamente. De hecho, CPER es un ETF que cubre este subyacente, que podría ser una opción. Acá lo que recomendaría sería ir un poco más con una acción en particular que sea peruana. Es más riesgoso, sí, pero de hecho es más estar expuesto al metal como tal, es decir, a la producción de los márgenes, porque a nivel internacional Río Tinto tiene aluminio, tiene hierro, tiene muchos otros metales auríferos, entonces por ahí puede complicar un poco el análisis. Lo mismo puede pasar con Glencore, ¿no? Bale, que es hierro y aluminio, bueno, sobre todo hierro. Entonces, a nivel local, lo que yo les recomendaría es opciones dentro del mercado peruano o que tengan un sesgo peruano, como Southern, por ejemplo, que está relativamente cara por el momento, pero de hecho es una acción que ha tenido cierta volatilidad, entonces por acá podríamos esperar precios. En lo mismo podría ser Volcan, que igual está relativamente cara, pero dentro de todo
la perspectiva de los precios del cobre podría generar un aumento, ¿no? Y bueno, Cerro Verde sí la vemos bastante sobre su precio fundamental, entonces esa por el momento, ¿no? Pero las otras sí podrían tener buenas opciones. Ok, fenomenal. Comentabas que te gustaban Chevron o Exxon, ¿no? Yo creo que eh, cualquiera de las dos, ¿no? Te puede valer un poco para ese escenario un poquito más tolerante, pero también nos preguntan por Occidental Petroleum, ¿no? Yo creo que es interesante que nos comentes por qué a lo mejor no le estarías viendo tanto valor a esta empresa, sobre todo cuando, bueno, pues hace unos pocos días se publicaba, ¿no? Que Berkshire Hathaway, ¿no? Que es el vehículo de Warren Buffett, había incrementado de una forma sustancial su posición. ¿Será que hemos llegado ya a lo mejor un poco tarde a este trade? ¿Hay algo a nivel fundamental que te haga tomar preferencia por Chevron o por Exxon? Dentro de todo, en temas de suministros es mucho más seguro el de Exxon y de Chevron, que de por sí eso, digamos, reduce un poco la volatilidad. Sí, Occidental ha sido, pues, una de las acciones preferidas de Warren Buffett, una de las pocas apuestas que ellos tienen en el sector de energía. Entonces, de hecho, eso siempre la hace un poco interesante. Ha subido con bastante rapidez, es verdad. Ha tenido una rentabilidad muy fuerte, propia de las acciones medianas dentro del mercado americano. Schlumberger, por ejemplo, subió 400%, Devon ha subido más de 100%. O sea, hay empresas que han tenido rendimientos exorbitantes. Entonces, ese tipo de empresas podrían estar expuestas a una caída mucho más fuerte en el corto plazo. Si vemos, por ejemplo, el precio del crudo puede subir un día 7% y el siguiente caer 7% y el siguiente subir 7%, dependiendo de un poco el clima del mercado y del potencial desenlace que podría haber en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, básicamente ese es uno de los impactos más fuertes que puede haber, que podría generar un remesón muy duro en la cartera en el corto plazo, ¿no? Una caída de 7% en 2 días es 15%. Entonces, si el cliente es mucho más tolerante, podría ser una apuesta ir por una acción mediana. De hecho, Oxy es la más cara ahorita dentro de las más caras, entonces podría ser mejor Devon o EOG, que están relativamente un poco más baratas, ¿no? Igual Exxon y Chevron tampoco han subido tanto, porque igual los márgenes de este tipo de empresas tan grandes demoran en crecer. Entonces, esas son un poco más seguras. En el caso del cliente sea totalmente tolerante, pues nos vamos con Devon, con EOG. Oxy podría ser, pero sí podríamos esperar una caída de los precios antes de entrar, ¿no? Las demás podría ser a precios actuales. Ok, clarísimo por ese lado. Em, bueno, esta tarde hemos estado comentando sobre algunas materias primas que yo creo que mucha gente, pues bueno, conoce, ¿no? A nivel producto de inversión, como pues el oro, el cobre, el petróleo, pero yo creo que hay un commodity que sería el trigo, que yo creo que pasa un poco desapercibido en el mercado, ¿no? Y cuando te pones a ver un poco cuáles son, en lo que va de año, ¿no? Los commodities que más han estado subiendo, si no me equivoco, el trigo era el que más había subido de todos, ¿no? En este sentido, veo aquí varias preguntas de algunos clientes que parece que les interesaría ganar exposición a este commodity, ¿no? Y nos preguntan si es que tenemos mapeado algún ETF a través del cual puedan ganar exposición. ¿Tú, César, nos recomendarías alguno? A ver, sí, la exposición a ETFs de trigo es menor dentro de todo, pero sí existe uno que es para futuros, que es justamente el que estábamos mencionando, que es WIT, pero sin la H, es WEAT. Es un ETF que empezó en 2011, tiene un expense ratio medio alto, porque bueno, la industria es difícil de entrar en el mercado de trigo, entonces de hecho es de 1,9%, pero es, es de las empresas que hemos visto con mayor exposición que han subido, ¿no? En un año, por ejemplo, ha subido 100%. Entonces, es una de las opciones. Ahora, este ETF es de Teucrium, que tiene tanto wheat, que es trigo, como corn, que es maíz. Entonces, esas dos son las opciones que estamos viendo. Esta casa, básicamente tiene a los bienes de agricultura. Entonces, si buscan Teucrium, por ejemplo, que es TUCRIUM, pueden encontrar los ETFs de los principales productos básicos de agricultura, ¿no? Como maíz, soya, el mismo trigo, azúcar, por ejemplo. Entonces, de esa manera, y son ETFs con bastante liquidez, ¿no? El ETF WIT, por ejemplo, cotiza con más de 5 millones de acciones por día. Es relativamente movido también. Ujú.
Imagino que debe haber pocos ETFs, ¿no? Con este tipo de commodities o dar con ellos en mercados como por ejemplo NISE o mercados de fácil acceso, digamos, no es tan común como otros más populares, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si se identifica cuáles son, puede haber ahí una buena oportunidad, van a haber muchas gestoras que concentren la negociación de este tipo de futuros, ¿no? Sí, en agricultura básicamente es Teucrium. Donde han entrado más los ETFs y donde sí mueven bastante es en el oro. Menos en cobre, menos en bienes de agricultura, ¿no? Y el de petróleo, que es el más importante de todos. Fenomenal. Vale, bueno, para ir cerrando un poco con la ronda de preguntas, hemos estado ya viendo un poquito aquí de commodities, que es un poco el tema del que veníamos a hablar hoy, pero indudablemente pues también surgen otro tipo de dudas, ¿no? Sobre todo con lo que son las empresas growth de tecnología que hemos visto durante el año tener una corrección bastante fuerte, digamos, y también ahora durante la semana pasada y esta semana una buena recuperación también. ¿Qué nos podrías brevemente contar, César, sobre tu opinión de los activos growth y de los activos value? Se ha hablado mucho de una rotación, ¿no? Durante los últimos años, un entorno de tasas en niveles prácticamente de cero, a priori de forma indefinida, ¿no? Ha hecho que las valorizaciones de este tipo de activos suba bastante. Y al momento ahora de ver un giro en el discurso de la Fed y muy recientemente su primera subida de tasas, nos hace un poco plantearnos si esta rotación ha llegado a materializarse, es decir, los flujos de inversión han pasado de lo que son activos growth hacia activos value, es decir, de activos de crecimiento, de empresas de menor tamaño que no reparten dividendos y que están constantemente reinvirtiendo los beneficios para ganar mayor cuota de mercado, hacia los value o valor, que ya son empresas pues, bueno, más consolidadas que reparten un dividendo, ¿no? Hemos visto un poco esta rotación. ¿Cómo estarías tú viendo en este contexto de subida de tasas que vamos a empezar a comentar bastante durante los próximos semanas o meses, a lo que son este tipo de valores o las FANG en general, ¿no? Sí, por ejemplo, pese al desarrollo de la guerra, que de hecho ha sido bastante duro y que bueno, se ha estancado ya bastante, el comentario de la Fed no ha sido tan más, o sea, no ha buscado relajar un poco, sino más bien Jerome Powell ha buscado ser mucho más agresivo en el tono, que se llama hawkish en inglés, y básicamente lo que ha pasado es que los mercados han reaccionado negativamente al principio, ¿no? Porque incluso ahora último mencionó ayer que incluso podría haber subidas de 50 puntos básicos, que de por sí no ha habido en el mercado americano en los últimos años. Entonces, eso impacta bastante en general al sector growth, que es el más apalancado versus el value. El value es el que constituye energía, por ejemplo, y también está materiales. Entonces, la exposición a commodities básicamente es a value. La exposición a growth es a las principales empresas que importan bienes value o bienes de commodities, ¿no? Como tecnología, por ejemplo, que depende de semiconductores. Entonces, básicamente, eso es un poco el trade-off. En el caso de que aumenten los precios de los commodities, más estamos buscando ver un mejor desempeño en las acciones value porque justamente producen esto, en parte, mientras que las growth tienen a este producto commodity como costo. Entonces, en el caso de que veamos, y justamente todavía parece que los commodities van a seguir subiendo en el corto o mediano plazo, todavía se puede observar una situación de mayores costos para el mercado, para el sector growth, que de por sí con mayores tasas ya va a descontar sus flujos a un mayor costo. Entonces, dentro de todo, digamos que no, el sector growth podría irle negativamente en el corto o mediano plazo, salvo algunas excepciones que pueda hacer alguna que otra empresa en algún trimestre excelente. Probablemente y sobre todo porque el reporte de inflación de este mes podría ser aún más violento que el anterior, ¿no? Dado que continúan subiendo los precios de los commodities, de todos los commodities, tanto de alimentos, de energía, de todos los sectores. Entonces, todos los commodities suben, al final la inflación va a terminar subiendo aún más y la Fed podría incluso ser un poco más hawkish. Y si bien el mercado no ha reaccionado mucho porque piensa que tal vez en el mercado solo haya una subida de 50 puntos, quién sabe, puedan ser dos o tres. Y eso al final va a terminar generando una mayor caída de los mercados, que sería transversal, pero el impacto va a ser mucho menor en value, que al igual podría recuperarse con mucha mayor rapidez también por justamente el precio de los commodities. Fenomenal. Muchas gracias por compartirnos, bueno, esa impresión un poquito de lo que se puede venir del discurso de la Fed y cómo podría afectar un poquito a la bolsa, a los flujos de inversión.
Quedan varias preguntas que no nos estaría dando tiempo a contestar. Disculpas por el caso, por favor sírvanse de escribirnos a contacto@renta4.p o a asesoría@renta4.p y nosotros directamente nos ponemos en contacto con usted y bueno, ya sea aquí en nuestras oficinas o ya sea por teléfono o por email, estaremos encantados de desarrollar un poco las dudas y de poder darles un poco más de recorrido. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy y especialmente muchísimas gracias a César por la exposición. Gracias, gracias a todos, gracias Jaime. Ya estaremos para otra presentación nuevamente. Próximo. Estupendo. Muy bien, que tengan todos una buena tarde. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Cuídate.